Hay un procedimiento en Venezuela que lo ha instaurado el fiscal general Tarek William Saab, que se trata de una práctica que de alguna forma vulnera principios fundamentales del derecho, el derecho constitucional, el derecho penal y el derecho procesal. Me refiero a la exhibición mediática de detenidos, de imputados, gente que lo aprenden de alguna forma y son presentados, exhibidos ante los medios antes del juicio. Se utilizan cadenas de televisión algunas veces, otras ruedas de prensa, utilizan redes sociales. Total que se presentan imputados, acusados de delitos graves, terrorismo, conspiración, corrupción, etc. Esto lo hacen sin la presencia de un abogado y en unas condiciones que de alguna forma exigen o sugieren, si es un análisis de todos nosotros, una respuesta de quienes eso hacen, pero de alguna forma dan a entender que estas personas son culpables. Esta práctica viola la presunción de inocencia, viola el derecho a la defensa, también viola la prohibición de autoincriminación forzada, todos consagrados en la Constitución de Venezuela, entre otros principios. Digo esto porque vamos a ver por lo menos 5 o 6 el día de hoy. Hay principios que están igualmente presentes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Tratados Internacionales. Esto que hace Tarek William Saab de presentar imputados ante la televisión y que en apariencia es una estrategia de ser transparente en el plano judicial, en realidad afecta la imparcialidad en el proceso penal. Su imparcialidad, la imparcialidad del Ministerio Público, genera juicios mediáticos y puede derivar en una nulidad absoluta de todos estos procedimientos. Hoy no vamos a analizarlo, vamos a solamente mencionarlo. Vamos a mencionar por lo menos 5 o 6. Vamos a ver cuánto podemos mencionar. Pero sí les digo que algunas personas seguramente dirán, pero es que son terroristas, son golpistas. Ven acá. No importa el delito que presuntamente haya ocurrido, en el que presuntamente estén involucrados, el Estado debe garantizarles a todos un debido proceso, una serie de garantías desde el momento que son relacionados, que se les imputa, que se les señala como responsables de un delito, hasta el fin del juicio. Hay principios y garantías que amparan a cualquier ciudadano. Entonces, vamos a hablar un poco de eso el día de hoy y vamos a ver entonces de qué se trata. El derecho a la defensa es un derecho constitucional. Toda persona, cualquier persona, no importa el delito, repito, al cual se le asocie. Toda persona detenida tiene derecho a ser asistida por un abogado de confianza. Revisa su constitución, usted va a ver allí que toda persona tiene derecho a ser asistida por un abogado de confianza. La defensa técnica es un derecho irrenunciable. Eso es así desde que se inicia la investigación. Este principio rige desde la primera actuación procesal. Cuando un imputado es expuesto públicamente sin la presencia de un abogado, se le deja en una indefensión absoluta. ¿Cuántas personas no ha visto usted en televisión? Yo hablo de los que son televisados, pero usted puede tener casos familiares donde hay abuso de fiscales que porque son fiscales se creen superciudadanos. Yo hablo de estos casos porque es el programa de hoy. Personas que lo llevan ante las cámaras en ruedas de prensa con una pantalla de PowerPoint o no sé qué cosa, televisor gigante, y bueno, se le presentan allí esas personas sin la asistencia debida de un abogado de su confianza. A veces se les impone un abogado público, tal como ocurrió en los hechos del 29, 30, 31 de julio, 1 de agosto, etc. Se les impuso un defensor público. Eso está
prohibido en la Constitución. Cada persona imputada debe tener o debe contar con un asesor, un abogado de su confianza. Entonces, ahí ese proceso, por supuesto, es nulo, de nulidad absoluta. Todas esas actuaciones que pues no permitan que la persona, el imputado, sea debidamente asistido desde el inicio de la investigación por un abogado de su confianza, es nulo, de nulidad absoluta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo es personas que se presentan ante una cámara y dicen, mira, este, y tú dices, ¿y el abogado dónde está? ¿El abogado dónde está? Usted muchas veces escucha a personas que están detenidas, y el abogado brilla, pero por su ausencia. Entonces, una persona que dice que tiene formación en derechos humanos, en la práctica, pues así le va. Así le va porque si no permites un principio tan elemental que es el defenderse ante la estructura estatal de magistrados, jueces, fiscales, estás vulnerando un principio, y eso, bueno, por favor, eso es de primer año de derecho a un imputado, y el Ministerio Público, el Estado, el mismo Estado, rompe la neutralidad del proceso penal, porque el Ministerio Público genera una presión indebida, la presión mediática que manda mensajes a jueces y a fiscales de las regiones para que, bueno, lo está condenando el fiscal, dando una instrucción con su investidura. Dice, este es culpable, es un terrorista, y así lo declaro. Por supuesto, también lo hizo el presidente, lo hizo los ministros, los diputados. Entonces, son procedimientos que están viciados de nulidad absoluta. El Estado, yo digo que el Estado venezolano tendrá que verse en la cara con la justicia internacional, con demandas, porque, vamos a ver, el debido proceso es un derecho humano. Es un derecho humano. Entonces, tú no puedes enfrentarte al Estado en una situación de desequilibrio. Y eso, por supuesto, yo creo que el fiscal, yo no sé si lo hace porque no sabe o porque aún sabiéndolo es tal su arrogancia que no importa lo que diga la Constitución. Dice, respétale la defensa, respétale el debido proceso, y dice, no, pero no importa, yo lo expongo en la televisión. Policías, guardias nacionales, fiscales, jueces, diputados, presidente de la República, vicepresidenta, ministro, tratan a las personas que son aprehendidas como culpables. Ellos representan a la estructura estatal, la Constitución. La Constitución de la República es una garantía, una pared, un dique allí que contiene a esos abusos propios del Estado. El Estado naturalmente es abusivo, es irrespetuoso, el Estado es arbitrario, el Estado es grosero. Entonces la Constitución es esa pared que debe o que está ahí para contener normativamente de manera positiva a los funcionarios de esta estructura, de este leviatán. Entonces, bueno, no, aquí en Venezuela, aquí en Sudamérica, aquí en Colombia, aquí en Perú, aquí en Chile, tú ves situaciones tan irregulares que te preguntas, ¿y por qué entonces, para qué está la Constitución? En Venezuela, por ejemplo, el artículo 49.2 de la Constitución consagra que toda persona se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. El artículo 8.2 de la Convención Americana, bueno, ahí se puede leer fácilmente. La presunción de inocencia es un derecho humano. Un derecho humano. Es hasta que un juez de juicio declare una sentencia firme que la persona es responsable. Ahí entonces él entrega su estado de inocencia, canjea su inocencia por una culpabilidad. El Ministerio Público, por favor, expone a una persona como responsable de un delito antes del juicio, está generando una condena anticipada y extrajudicial. ¿Quién puede explicar que un imputado
se trate de la forma que se trata en nuestros países. Posado, a veces en unos calabozos, bueno, que es lo que es tristeza. Eso es lo que es tristeza. Los policías le dan por la cabeza a los imputados, los tratan mal los alguaciles. Es un problema que es sociológico. Está en la mentalidad del suramericano, en la mentalidad de los países subdesarrollados. Yo no sé, hay países que tienen un adelanto en esta materia de proceso, incluso la materia penitenciaria. En nuestros países, y hablo específicamente de Venezuela, hablo específicamente del señor Tarek William Saab, él no presume la inocencia de nadie. Bueno, tú dices, es que él es el acusador, perfecto, pero su lenguaje, él es acusador, formalmente debe impulsar el proceso y bueno, hacer la diligencia de ley, pero en su lenguaje, apodo, adjetivo, delincuente, bueno, el presidente dice diabólico, nazi, fascista, terrorista. Un momento. Ustedes no están ahí para eso. Yo quisiera que alguien yo quisiera poder explicarle a alguien que el deber ser de un presidente es el conserje del país, el que hace los mandados no es el jefe del país, el jefe del Estado. Y que el fiscal, aunque es un acusador por naturaleza, el fiscal no defiende, un fiscal es un acusador, es la vindicta pública. En su narrativa, en su lenguaje, debe ser respetuoso, porque entonces está enviándole mensajes, repito, mensajes a sus fiscales y está enviándole mensajes al resto de jueces del país o los jueces del país. Mensaje claro. Fíjese una cosa, usted que es abogado, usted que es juez, usted que es fiscal que me está escuchando, ¿cuándo fue la última vez que usted le negó una orden de allanamiento a un fiscal? Una solicitud de orden de allanamiento. Los jueces no niegan nada a los fiscales. Y si le niegan algo, pues los votan o se meten en problemas. Sobre todo en delitos políticos o en temas políticos. Ahí un cheque en blanco, una luz verde para que todo lo que el fiscal pida se lo den. El trato que se hace por los medios de comunicación al presentar a una persona imputada, a una persona que esté relacionada a un delito, no importa que sea en flagrancia, se presume la inocencia formal. Eso no lo digo yo, eso está en la Constitución, se presume su inocencia. El artículo 60 de la Constitución habla de la protección que tiene que dar el Estado a todas las personas en función de su honor, de su dignidad, de su privacidad. La violación a la privacidad de la persona es vulnerada cada vez que el fiscal general presenta a esta persona ante los medios de comunicación. Lo presenta y él debe tener una vida privada. Está siendo procesado, tiene que ser debidamente procesado porque es un debido proceso. Tiene derecho a un debido proceso. Entonces se le presenta, se le violenta un derecho a su honor, derecho a su vida privada, a su integridad. Y bueno, se daña su imagen ante su familia, ante sus vecinos, ante sus empleadores o ante sus empleados, ante sus compañeros. Entonces, en la fase investigativa, cualquier fiscal debe entender que no hay justificación legal ni constitucional para divulgar la identidad ni la imagen de un sospechoso o de un investigado sin su consentimiento. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué es lo que no está claro en estos apartados de la Constitución y del Código Orgánico Procesal Penal? ¿Qué es incluso de la Corte, jurisprudencias de la Corte, condenan, señalan como irregular exponer públicamente a un imputado sin una condena, vulnerar su privacidad. Es un problema. Repito, se pueden iniciar acciones de responsabilidad administrativa contra funcionarios que ordenen la difusión
de estos shows mediáticos donde un presunto inocente se presenta ante una cámara con un fiscal que desconoce el derecho constitucional, los derechos humanos y el derecho procesal penal. Entonces se presenta allí, les dice, mira, este es tal. Eso no es así. ¿De dónde saca el fiscal esas cosas? Bueno, de su desconocimiento. Porque si tuviese un mínimo de formación como abogado procesalista, penalista y formación en derechos humanos en la práctica, él entendiera que eso no es posible. Una de las cosas que uno ve con preocupación cada vez que se exhiben a imputados en los medios de comunicación es algo que corresponde a la... está prohibido, a la no autoincriminación. Es un principio que está consagrado en la Constitución de Venezuela en el artículo 49.5 y dice: nadie puede ser obligado a confesarse culpable. Nadie. Cuando un imputado, mis estimados, cuando un imputado es presentado en televisión y se le induce o se le presiona para que haga declaraciones, se le vulnera el derecho que él tiene a no autoincriminarse. Hay veces que se obtienen unas confesiones en circunstancias muy extrañas, repito, sin su abogado, forzadas, con presión psicológica, presión con tortura, como decía una defensora del pueblo, hablaba de la tortura y las confesiones obtenidas a través de esta técnica policial irregular o irregular de la policía. Cualquier confesión que se obtenga mediante una coacción, presión psicológica, es nula, de nulidad absoluta, porque así lo dice la Constitución. No, tienes un principio que te ampara, que es no autoincriminarte. ¿Qué es lo que usted ve cuando hay una detención en la televisión? Personas que dicen: sí, yo fui, yo estaba ahí, me dieron $10, me dieron captagón, me dieron no sé qué cosa. ¿Y eso? ¿Y la Constitución dónde está? ¿Es válida la autoincriminación? Le preguntó el fiscal. ¿Es válido que alguien se autoincrimine? Es impugnable. Pregunto. Seguramente, repito, alguien me ve y dice: bueno, pero es que son terroristas, hay que meterlos presos. Está bien, yo estoy de acuerdo con el debido proceso. Si alguien, bueno, no voy a entrar en casos particulares, voy a hablar en lo que establece la norma. Si al Estado le parece que Perico de los Palotes está incurso en un acto delictivo, bueno, se hace una investigación, o si incurre en una flagrancia en cualquiera de sus modalidades, pasiflagrancia, flagrancia presunta, flagrancia propia, flagrancia impropia, bueno, se lo aprende y debe respetarlo. Los policías no tienen formación en Venezuela, por ejemplo, no tienen formación para detener y llevar ante las autoridades a personas que detienen, porque presumen, mire, repito, aunque sea en flagrancia, un policía es policía, no es fiscal ni es juez. El fiscal no es juez y el juez no es policía. Todas las personas merecen respeto, y más las reglas de Mandela. Ahí puede leérsela, ahí está la forma y manera como el Estado debe tratar a las personas que tiene bajo su poder, bajo su control, allí detenidas. Entonces, hay algunos que lo ven desde el punto de vista politiquero, partidista, y dicen: no, lo que pasa es que son golpistas. Pero cuando les toca que un familiar deba ser aprehendido o debe contar con una defensa, es lo que quiero decir, privada, a veces no le permiten que tenga defensor privado.
Usted debe recordar el año pasado, 2024, que miles de personas, se le impuso a miles de personas defensores públicos. Y eso no es posible. Eso está prohibido en la Carta Magna, en las leyes de la República. Entonces, yo quería hacer esta reflexión. Algunos se va a sentir mal seguramente porque piensa que es un ataque partidista de no sé qué. Es una reflexión para que usted compare lo que dice la Constitución a lo que está ocurriendo con detenciones arbitrarias. Yo ni quiero ni hablar de funcionarios policiales. Hay miles de videos de funcionarios que entran en las casas a buscar personas. Y bueno, algunos se sancionan, otros no. Incluso, aunque el funcionario, fíjate tú lo que voy a decir, aunque el funcionario incurra en una falta atropellando a un ciudadano, ese funcionario tiene derecho a que se le respeten sus derechos, sus garantías, su vida, su mente, su integridad, que se le respete el debido proceso, que tenga su abogado. Entonces, ahora se le degrada públicamente, tendrá un efecto psicológico, pero igualmente es una violación al debido proceso, violación a la presunción de inocencia. Usted que me está escuchando seguramente dirá, bueno, si es golpista, terrorista, tiene que ir preso. Yo he visto más de uno que dicen eso y luego cuando están en problemas les parece que eso es una injusticia. Bueno, sería plantearlo desde este punto de vista o hablar un poco respecto a algunas cosas que yo veo que están ocurriendo y que el fiscal general, que es un abogado, que es un especialista en temas de derechos humanos, que trabajó antes del 99 en cosas de derechos humanos, ONG, en la práctica no tiene punto, tiene 0 en punto, porque es el principal violador de los derechos humanos en Venezuela. Seguramente, si llega a ver este video, me va a decir mañana, yo estoy imputado estoy financiado, yo no estoy financiado por nadie y no, yo estoy haciendo un análisis jurídico y si usted considera que usted puede vulnerar el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, el derecho a la integridad, al honor, a la garantía, a la autoincriminación, a la no autoincriminación, usted por favor explíquelo, porque yo creo que usted está equivocado. Usted merece que otros abogados, que colegios de abogados, pues se pronuncien sobre su situación y que las autoridades pues lo investiguen o le abran una investigación o sea sancionado y se le respete su debido proceso y usted sea presuma inocente y usted sea debidamente juzgado ante las autoridades. Gracias y buenas tardes. Chao.